La pelota giró en Rosario, Estudiantes le ganó 1-0 a Central en un partido que fue más allá de lo que es el fútbol, más allá de un simple partido de octavo de final de Copa de la Liga, significaba mucho más, significaba una postura en contra de la AFA, significaba una postura a favor de lo que es el fútbol argentino. Como bien saben, el jueves le dieron a Central el título de campeón de liga por lo que fue el torneo en la tabla anual, por lo que fue esta sumatoria de puntos, un reconocimiento, por así decirlo, pero le dieron un título que a fin de cuentas no existía y que por el que nadie jugó. Entonces, Estudiantes fue el único club que se proclamó en contra, que dijo que no hubo una votación, porque una votación no hubo. Dijeron que iba a haber un reconocimiento y si alguien estaba en desacuerdo. Y nunca dijeron que iba a ser un campeón, nunca dieron la votación de quién está a favor, quién está en contra, sino que lo tiraron al aire y le terminaron dando un título a Central, que estaba ahí Di María, estaba Fatura Brown, el presidente. Entonces, qué votación si ya estaban ahí para recibir el título. Pero como digo, trascendía eso, Estudiantes fue el único que se manifestó en contra, y encima en las últimas horas salió a la luz que Estudiantes tenía que hacer un pasillo por obligación de la liga. Algo totalmente inexplicable, en ninguna parte del mundo te obligan a hacerle un pasillo al campeón, eso es decisión justamente del rival. Y a Estudiantes lo obligaron a hacer el pasillo, estaba la discusión si había que hacerlo o si había que no, y Estudiantes hizo el pasillo, pero lo hizo como tenía que hacerlo, lo hizo de espaldas a Central. Apenas salieron los jugadores de Central, Estudiantes se dio vuelta, ni aplausos ni nada, y dejó bien en claro su postura en cuanto a esto. Y no solo se hizo el picante, o no solo fue duro afuera de la cancha, sino también adentro, porque los jugadores jugaron con, vamos a decirlo así, con pelotas. Jugaron con pelotas los jugadores en la cancha. Y tengo que decir algo, si Central es el campeón del fútbol argentino, qué flojo que estamos, porque Central jugó horrible. Estudiantes fue mejor con pelota, Estudiantes fue mejor defendiendo. Central se cansó de tirar pelotazos, se cansó de tirarse al piso, sobre todo, tengo que decirlo, Di María. Di María se tiraba al piso cada vez que podía y pedía falta, hasta cuando no podía ni pedirla. Totalmente sucio el partido de Central, la verdad que muy flojo, sobre todo el medio. La baja de Malcorra se notó pero abismalmente. Un Estudiantes que formó con línea de 4 al final, estaba viendo si salía línea de 5 o no, y formó con Mulera en el arco, Gómez por la derecha. Después vamos a hablar de Gómez, pero el partidazo que hizo el pibe. Arzamendia por la izquierda, Núñez y González Pires en la saga central. Doble 5, Mondaraín, Piovi. Y arriba teníamos a C3 por la izquierda, Palacios por la derecha, Medina de enganche. Y de punta teníamos a Farías, que también vamos a hablar de Facundo. Y como digo, los primeros minutos, Estudiantes salió a presionar arriba. No quería dejar que Central salga, Central intentaba salir por abajo, pero Estudiantes estaba cerrando bien los espacios y tuvo una muy clara. Central, en su afán de salir jugando, un pase al medio, la recupera Palacios, queda prácticamente mano a mano, y se le va un poquito largo el control, intenta pegarle zurda con la punta del dedo. Horrible la jugada, la verdad que una ocasión muy clara tuvo Palacios y la dejó pasar, y Central se salvaba del 1-0. Después Estudiantes es verdad que fue parando un poquito esa presión alta, porque también es insostenible, pero era un partido muy trabado, muy peleado sobre todo, pero que cuando Estudiantes agarraba la pelota tenía muchos espacios, sobre todo en tres cuartos. Como digo, Central estaba roto, no había medio en Central. Piovia, Mondaraín, Medina, Palacios tocaban muy cómodos, y Palacios sobre todo se empezó a encontrar muy solo en tres cuartos. Y ahí es como llega el primer gol de Estudiantes, alrededor de la media hora de juego, se lo encuentra Palacios en tres cuartos. Palacios intenta darle un pase, yo creo que a Medina, el pase porque era corto, Medina no llega, pero atrás aparece C3. A una velocidad venía la pelota perfecta para pegarle C3 de afuera al área primera, a colocar el segundo palo, bien pegadita. Fatura Brown no llegó y Estudiantes ponía el 1-0, y era merecido porque Central no había pateado al arco. Central, como digo, era centro, era tirarse al piso, pedir cualquier cosa. Y Estudiantes, si bien no había tenido ocasiones de gol, había tenido la de Palacios, que digo, que la erra la tira fuera, en una jugada muy clara, porque era un mano a mano prácticamente. Era el que mejor controlaba la pelota, el que en las jugadas intentaba algo más asociativo. Central era muchos pelotazos, como digo, mucho centro. Y Estudiantes se encontraba el 1-0, y así fue el segundo tiempo más o menos. Era un poco más de lo mismo, un Estudiantes que con pelota se sentía muy seguro porque le faltaba medio a Central, le faltaba recuperación, y que cuando atacaba Central, Estudiantes se cerraba muy bien atrás
intentaba salir de contra, incluso tuvo una ocasión de hacer el 2-0 antes del cierre del primer tiempo, justamente en un contragolpe donde Palacios se la da a Farías, que está justo habilitado. Farías tira al centro del segundo palo para que entre C3, el colombiano, que le erra la pelota por esto, no pudo hacer el segundo. Ya incluso en el segundo tiempo, que no hubo cambios, tuvo una muy clara Farías, una jugada que Palacios o Medina se la filtran, él se saca encima el central, queda mano a mano y define muy mal, define el cuerpo de Fatura Brown en un partido que no aprovechó Farías. Tuvo todo para aprovechar y no pudo hacerlo. Y si hay que decir algo de este segundo tiempo es cómo empezó a inclinar la cancha a Dóvalo. El árbitro empezó a cobrar cada puntito. Como digo, cada roce, cada chiquita era para Central. Y sobre todo a partir del minuto 30 para adelante empezó a cobrar cualquier tipo de faltas. Incluso recuerdo una clara donde un jugador de Central la agarra con la mano y cobra falta a favor de Rosario Central. Y sobre todo, como digo, después del 30 minutos empezó a sacar tarjetas a lo loco. Pero, como digo, Estudiantes no sufrió demasiado. Tuvo, como digo, muchos centros de Central. La idea de Rosario Central era dársela a Di María centro a las manos de un gran Fernando Muslera que corta todo de arriba. Al igual que contra Racing dijimos esto fue lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Y encima Vélez tuvo un nivel bajísimo porque solamente cabeció una que pegó en el palo. Fue en el minuto 48. Después de la expulsión de Amondarain, porque hay que hablar de la expulsión de Mikel. Una falta que cobró que para mí no es ni siquiera falta, donde Mikel va al piso, quizás ahí peca de inexperiencia porque fue al piso estando molestado contra Central y la verdad que se arriesgó un poco demasiado porque encima no toca pelota, pero tampoco lo toca Copetti. Copetti ni siquiera se tira al piso, ni simula, no pide nada y el árbitro Dóvalo decide sacarle amarilla. Entonces es una pérdida grande para Estudiantes de cara a lo que se viene, que es Central Córdoba. Vamos a hablar ahora del rival, pero ahí, como digo, una roja que no era, y a partir de ahí Estudiantes ya está, era aguantar todos los centros que iban a las manos de Muslera. La verdad es que Di María el partido que hizo flojísimo. Porque amén de que pedía cada falta, se tiraba en el área, se enojaba con el árbitro, le pegaba a los Estudiantes, porque le pega a Mondarain, si bien no es un codazo, no es roja, no es nada, le pega y es una amarilla clara. Fue muy flojo a nivel futbolístico lo de Di María, lo de Central en sí. Y la verdad que me sorprendió para muy mal el nivel de Central. Si bien yo había dicho que la zona de Central era mucho más floja que la A, que había menos nivel, que de la mayoría de los que peleaban el descenso, 7 u 8 eran de esa zona. Me sorprendió muy para mal el flojo nivel. Pero bueno, fue lo mismo en el Apertura del año pasado. Estudiantes pierde con Central, pero pierde sobre el final, con un jugador menos y con un árbitro que inclinó, Merlos creo que era, inclinó todo el tiempo la cancha para ellos. Y era un mismo Estudiante que estaba flojo. Pero Estudiantes hoy lo ganó con camiseta y con fútbol, porque cuando tenía la pelota Estudiantes controlaba muy bien la pelota. Un Estudiantes que encima tuvo la desventaja de tener 3 lesionados en 3 momentos distintos. Se lesionó Santi Núñez al minuto 12 o 15 del segundo tiempo. Se lesionó 5 minutos después Farías por no pasarla, porque Farías no pasa la pelota. Y se lesiona. Y después se lesiona Piovi. Entonces fue todo en distintos momentos. Y Estudiantes se vio obligado a hacer los 3 cambios o a agotar ventanas con Piovi y agotar los cambios también, porque si no, no puedes hacerlo después. Pero bueno, al fin y de cuentas, Estudiantes ganó, sufrió, porque siempre termina sufriendo con 1-0, pelotazo, termina sufriendo, pero no sufrió tantos tiros al arco. Estudiantes no es que Muslera fue figura, no es que se salvó, como los relatores decían en algún momento. La verdad que los relatores era para mutear el televisor, la verdad, porque cada uno era peor que el otro. Pero Estudiantes ganó con pelotas, ganó con la camiseta y le ganó a la AFA. No le ganó a Central, le ganó a la AFA, con el pasillo de espaldas, con el fútbol, con la camiseta y en contra del arbitraje, que el segundo tiempo fue un horror. Vamos para cerrar a hablar un poquito de cada jugador. Empezamos con Muslera, que como digo, una fiera. Muslera de arriba, cortaba todo. Cada vez que Di María agarraba la pelota y tiraba al centro, yo sabía que Muslera lo iba a cortar. Y así fue todo el segundo tiempo, sobre todo. Espectacular Muslera, la verdad que un partidazo. 8 puntos para Nando, que para mí es uno de los capitanes de Estudiantes, aunque no tenga el brazalete. Seguimos con Román Gómez. Qué partidazo también del pibe. Cómo le ganó la pulseada a Mesa y lo pasó por arriba. El partido de hoy fue impresionante, con un Campas que estuvo bastante flojo, hay que decirlo. Pero el partido de Román Gómez fue muy bueno. Recuerdo en el primer tiempo una jugada que pasa al ataque y se la da a C3 que ahí define mal.
pero fue un partidazo de Román Gómez, 8 puntos también para el pibe. Seguimos con Núñez. Núñez estuvo firme, sobre todo arriba. Lástima la lesión, 7 puntos, al igual que González Pires. Quizás González Pires regaló, le voy a bajar medio punto porque regaló muchas pelotas sin sentido. La verdad, sin sentido, regalaba muchas pelotas. Seguimos con Arzamendia. Partido decente de Arzamendia, no es que me encantó, pero tampoco es que lo amenazaron tanto por ese lado, o sufrió por ese lado. 5 puntos y medio, 6 para el paraguayo. Amondaraín, un partido discreto de Amondaraín. No tuvo un mal partido, pero tampoco tuvo un gran partido. 6 puntos. Y Piovi me gustó un poquito más a mí. Tengo que decirlo que el partido de Piovi no me disgustó para nada. 6 puntos y medio, pero no fueron grandes figuras los 5 estudiantes, porque como digo, el medio de central estaba muy desaparecido. Entonces no tuvieron tampoco tanta participación por el medio, y con pelota tocaban muy tranquilos, pero no es que hicieron locuras con la pelota. Edwin Cetré, que decir, partidazo del colombiano, porque la que tuvo la mandó a guardar, básicamente. Después recuerdo también algún que otro desborde que termina atajando Fatura, la que no llega de Farías, pero el gol mata todo. 8 puntos y medio para Cetré, claramente un gol decisivo, termina siendo la figura. Medina, fue un partido quizás de los últimos de Cristian, el peor, pero tiene siempre esos flashes de calidad, de buen fútbol, de aguantar la pelota, de generar faltas, de recuperar. Hoy recuperó mucho, tuvo bastante trabajo en retroceso. Buen partido de Cristian igualmente, 7 puntos también para él. Palacios, como digo, encontró muchos espacios que antes no encontraba, pero la mitad de la jugada la terminó mal. La asistencia que termina haciendo es un pase a Cristian que le sale mal. O sea, le queda C3. No sé si la asistencia es como tal una asistencia, pero como digo, encontró los espacios que no estaba encontrando y le terminó jugando en contra el no terminar bien las jugadas. Muchas jugadas las terminó mal, pero fue un partido mejor que lo que venía mostrando últimamente. Le voy a dar 6 puntos a Palacios. Y Farías, 4 puntos Farías. No tuvo un gran partido, poco participativo, terminaba mal las jugadas, cerró un mano a mano increíble, se lesiona por no pasarla. La cantidad de jugadas que Farías no pasaba la pelota. O sea, no sé qué quería hacer con la pelota, no la soltaba Farías. Y mira que yo lo he defendido, pero soltaba un poco la pelota. Después los cambios, Rodríguez, partido firme, Rodríguez no sufrió demasiado, 5 puntos, tampoco es que tuvo muchas intervenciones. Después tenemos a que entró a Alario, 4 puntos. Alario también, no jugó mucho Alario, la verdad. Fue un partido encima muy sucio, ya era aguantar Estudiantes. Castro lo mismo, Castro que entró por Piovi en una posición que no es la suya, alternó buenas con malas, pero es lo que digo, si haces una bien y una mal no me sirve de nada, la verdad. Muy flojo en ese sentido. Benedetti también poco participativo en un partido que ya era aguantar, y Tobio Burgos prácticamente no tocó la pelota. Tobio Burgos, la única que recuerdo es una que pisa el área y sale Fatura y corta muy bien. Y Domínguez, la verdad que hizo un partido 8 puntos, porque la verdad que hizo casi todo perfecto. Porque el planteo inicial fue bueno, con una presión alta, los jugadores adecuados, y encima le jugó en contra que cada vez que tuvo que hacer los cambios era por una lesión y supo responder bien. Y Estudiantes, como digo, no sufrió. Ahora se nos viene Central Córdoba de Santiago del Estero, allá el equipo de Tobillino, un Central Córdoba que le robó descaradamente a San Lorenzo. Entonces, no sabemos qué esperarnos. Lo mismo decíamos con Central. Y es verdad que en las chiquititas nos robaron, pero lo de Central Córdoba fue alevoso. La expulsión de Romaña, las no expulsiones a los jugadores del equipo santiagueño. Entonces, y encima el equipo de Tobillino, que a Estudiantes lo odia rotundamente. Entonces, veremos qué puede suceder en ese partido. Veremos cuándo es designado la fecha, cuándo es designado el horario también. Pero Estudiantes, que no tenía nada para perder, se metió en los cuartos de final contra todo pronóstico, en una semana muy caldeada, en una semana donde todo el pueblo argentino futbolero, que ama el fútbol argentino verdaderamente, estuvo de nuestro lado, donde ven realmente lo que es Verón, porque todos lo criticaban, todos lo bardeaban, todos hacen los picantes, los graciosos, excuse me, Sir John Verón, y ahora tienen que pedirle a él que salve el fútbol argentino. Y él no lo hace porque le pidan eso, sino porque él ama verdaderamente nuestro fútbol y él quiere cambiar e ir para bien, pero la gente eso no lo entiende, hasta ahora, el jueves. A veces tiene que pasar lo peor para que la gente se dé cuenta verdaderamente y se postule en contra de esta AFA
que cada año y cada día, diría, hace las cosas peor. Les salió la jugada muy mal. Pero como digo, le tenían que asegurar un título a Central, le tenían que asegurar un título a Di María, porque en estos playoffs puede pasar cualquier cosa, y eso pasó esta tarde en Arroyito, porque Estudiantes lo eliminó al campeón de la liga y lo dejó afuera, y de espaldas se metió a cuartos de final. Los estoy leyendo como siempre, me pueden seguir en todas mis redes sociales, PedroCC70. Perdonen si la iluminación se ve rara, no sé qué está pasando con la luz, pero ya había arrancado y tenía que terminar, porque si no después me olvido completamente de todo. Los estoy leyendo, como dije recién, y nos vemos en futuros videos, a más tardar la semana que viene, con Central Córdoba Estudiantes de Santiago del Estero, en los cuartos de final de esta torneo clausura.